¿Por qué la juventud de ahora no quiere trabajar en la hostelería? Considerando que este statement de Jordi Cruz, el malo, sea cierto, vamos a analizar un poquito la situación del sector y la posición de este payasín para opinar al respecto. Bienvenidas guapetonas por tercera semana consecutiva a La Paranoia de la Semana. Esa sección del canal, la única que hay, en la que os hablo un poquito sobre algún tema de actualidad o de lo que me apetezca a mí ese día o de lo que tenga yo ese run run metidito en la cabeza durante la semana, y lo acompañamos de una producción artística. Esta semana la intención era hacer el vídeo mientras hacíamos la figurita de arcilla, pero no ha podido ser. Intenté grabarlo ayer, estaba constantemente a un palmo de la cámara, completamente desenfocada, así que decido que lo que vamos a hacer en este vídeo es pintar la figurita, que os dejaré la foto por aquí. Repito, hago el disclaimer, lo primero de todo, no juzgues la técnica. Yo sé que la pobre se aguanta a duras penas. Técnicamente es nefasta. Si no se despega toda entera, si no se le cae la cabeza ahora mismo, es porque lleva un palo ensartándola a la pobre chiquita. Pero bueno, vamos a pintar esta escultura que honra mis 5 años dedicados a la hostelería. Y ahora vamos con el tema que nos compete. Hace unos días Pere Mas ha entrevistado a este señor, a Jordi Cruz, el malo, el turbio, el feo, el chungo, todos los adjetivos negativos que te puedas imaginar, en el programa Versión Verano de RAC 1. Y ahí es donde ha soltado, entre otras, esta perla que os he comentado al principio. El Español ha publicado una noticia con esta frase como titular y varios tuiteros han respondido con noticias que tachan a Jordi Cruz de tener a becarios sin remunerar en sus restaurantes. En el 2017, el chef se vio envuelto en una polémica del copón después de que el sindicato catalán CSC le denunciara ante la Inspección de Trabajo bajo el pretexto de tener a becarios trabajando sin remunerar y ejerciendo labores que se salen de lo que exige la normativa laboral para los becarios. Esta denuncia cabe destacar que se hizo al restaurante ABAC y por tanto a Jordi Cruz, que es el propietario de este restaurante. No entraron en el resto de locales que tiene este señor. El campeón afirmó que es imposible pagar a toda la plantilla de un restaurante Michelin. Yo pienso que si no puedes pagar a toda la plantilla de un local, lo mejor es que no tengas a toda esa gente trabajando en tu local. Pero bueno, seré yo la loca, supongo. Y que es un privilegio poder formarse con los mejores. Os voy a dejar por aquí un fragmentito de la entrevista que le hicieron en el momento polémico para que escuchéis sus palabras, lo que este señor piensa de tener a personas sin cobrar en su local. Estamos confundiendo precariedad laboral con gente que se quiere formar contigo. Tengo 48 personas trabajando con contrato y tengo ahora mismo a 5 chicos que, por desgracia, son todos de fuera, que vienen a hacer un máster en nuestra casa. Lo más curioso de todo es que he encontrado un montón de noticias, un montón de diarios que cubrieron esta noticia, esta denuncia, dijeron que estaba por resolver, estaba por ver si esto era así, etcétera. Pero no he encontrado ni un solo artículo que hable de la resolución de esta denuncia. No he encontrado nada, no sé qué pasó, no sé si le multaron, no sé si no les pagaba y a nadie le importó una mierda, no lo sé, no sé qué pasó, no lo he encontrado. Por desgracia, en España no es obligatorio pagar a los estudiantes en prácticas curriculares, aunque sí es obligatorio desde el 2024 darlos de alta en la Seguridad Social para que empiecen su carrera de cotización, que lo llaman, y para que estén cubiertos por la acción protectora de la Seguridad Social. No sabemos ni podemos saber si Jordi Cruz tenía a sus trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en aquel momento, pero lo cierto es que tampoco lo exigía la ley, así que por esa parte, calladas. Lo que sí que sabemos es que a los hosteleros les gusta mucho lloriquear diciendo que no tienen empleados, sin contemplar en lo más mínimo las condiciones de su sector. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a contemplar las condiciones de su sector. ¿Por qué los jóvenes no quieren trabajar de camarero? ¿Cuál es la conciliación a la que da pie un turno a jornada completa en hostelería? El salario que se maneja y los abusos que se pueden llegar a sufrir, porque como ya os he dicho, he trabajado 5 años en hostelería como camarera, o en su defecto como dependienta de cafeterías, que también al final haces de camarera también, las funciones son muy similares. Así que parte de este vídeo, además de daros un poquito de información sobre el sector, os voy a hacer un poquito de story time de un par de experiencias bien chulas que he tenido en hostelería para que os hagáis a la idea, los que no lo sepáis ya, de las cosas que pueden llegar a pasar cuando trabajas de camarero. Jordi Cruz en esta entrevista, como os digo, ha dicho muchas cosas y ha tenido los tantos cojones de comentar que les ha costado muchísimo reducir las jornadas de sus trabajadores de
14 a 8 horas. Como si esto fuera lo más normal del mundo, como si en 2025 no se estuviera luchando para reducir la jornada precisamente a una menor de 8 horas. Sea 30 minutos, 45 o 10, pero menor. Este tío está diciendo que de 14 a 8 ya ha sido un paso muy importante. No creo que haga falta añadir mucho más a este statement para que quede claro que este tío lo que pretende es explotar a sus trabajadores con la excusa de estar aprendiendo de los mejores de la alta cocina, que es como él lo pinta, básicamente. Cada poco tiempo vemos noticias de hosteleros pataleando porque no tienen trabajadores que cubran las olas de turismo masivo, que aguanten jornadas de 10 o 14 horas o que simplemente quieran trabajar. Jordi Cruz afirma que por todo esto su plantilla se vuelve volátil y que, como os decía, los jóvenes no quieren dedicarse a la hostelería, no quieren trabajar de camarero. Algo muy curioso si tenemos en cuenta que, según El Español, el mismo diario en el que se ha publicado esta noticia, que se ha viralizado relativamente en Twitter, afirma a su vez que las estadísticas demuestran que la gran mayoría de camareros no superan los 30 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿La gente joven trabaja o no trabaja en hostelería? Pues evidentemente sí trabaja. Como persona que he trabajado, como ya os digo, durante muchos años en hostelería, os puedo asegurar que el 99% de compañeros que he tenido eran personas entre los 18 y los 25 años, yo incluida. La hostelería es el sector más rastrero que te puedas imaginar. Y lo cierto es que poca gente, por no decir nadie, que no tenga la necesidad de trabajar en estos turnos, de aguantar estas condiciones, lo va a hacer. Y no solo eso, nadie que esté independizado y pretenda tener una vida aparte del trabajo puede permitirse vivir de camarero. El salario mínimo interprofesional para este 2025 es de 1.184 euros, brutos mensuales, evidentemente. Aunque los convenios de hostelería regulan estos salarios de forma regional. No te creas tú que te pagan mucho más. Me parece que el convenio más alto era el de hosteleros de Madrid y la diferencia no era excesiva. Como ya sabemos todos, el sueldo mínimo interprofesional no proporciona a nadie los ingresos necesarios para mantenerse hoy en día, y mucho menos en zonas turísticas en las que la hostelería evidentemente es más necesaria o está más presente. Por lo que vivir con un sueldo de camarero contando con que se te pague lo que se te tiene que pagar, se respete tu horario y tu contrato, no es factible de primeras. Y ahora vamos con los agravantes. Los empresarios afirman que hacen la cruz a los trabajadores que en las entrevistas preguntan por sus condiciones básicas de trabajo, como pueden ser salarios o horarios. Así que ni siquiera podemos permitirnos informarnos sobre la mierda de puesto que vamos a ocupar. Y a partir de aquí, pues story time. Os ilustro con mi experiencia personal, sin mencionar evidentemente a ninguno de los restaurantes explícitamente, porque no está la cosa como para pagar abogados. Cositas a destacar. Lo primero es que yo empecé a trabajar con 17 años de forma legal. Yo estaba contratada y con el consentimiento de mi madre. Ella tuvo que firmar mi contrato. Pero una persona menor de edad se supone que no puede trabajar en horarios nocturnos, que no puede servir bebidas alcohólicas, entre otras cosas, y esas son cosas que yo, pues sí. Y empecé en el sector de la hostelería porque fue literalmente el único sitio en el que conseguí encontrar trabajo. Yo llevaba buscando trabajo un año, desde los 16, la edad legal para trabajar en España, y no había habido manera ni en supermercados, ni en cafeterías, ni en ningún sitio. Fue el único sitio en el que me ofrecieron un puesto de trabajo. Porque ese es otro tema. En hostelería trabajan las personas que no pueden trabajar de otra cosa. Trabaja gente joven que no encuentra otra manera de compaginar su trabajo con sus estudios y hacen jornadas de 25 horas, fines de semana, noches, veranos, pringados como los que más, por 500 euros probablemente, por ahí más o menos. Porque sencillamente no hay otra forma de hacer otra cosa con tu vida mientras trabajas. No puedes estudiar, no puedes formarte mientras trabajas si no haces una jornada reducida. Y claro, por otra parte, tampoco puedes hacer un turno completo en hostelería porque el 99% de veces son turnos partidos que te ocupan todo el día, así que no puedes cobrar un sueldo completo como camarero y estudiar al mismo tiempo. Imposible. Así que por lo general es gente joven la que trabaja en hostelería. Después también hay gente que ha empezado a trabajar en hostelería, como me pasó a mí, y ya le han puesto el letrerito de camarero y es muy difícil quitárselo. Y por último, también hay gente que trabaja por vocación. La hostelería puede ser muy divertida, sobre todo para ciertos tipos de personas. Si eres una persona muy extrovertida, te lo puedes llegar a pasar muy bien, pero las condiciones no son divertidas para nadie. En uno de los locales en los que estuve trabajando prácticamente 2 años, una cadena de restaurantes conocida por ser un punto de encuentro para enamorados que todavía llevan pitillo, seguían este modus operandi. Contrataban a chavales de unos 20 años, 18, 20 y pocos.
evidentemente como ayudantes de camarero, porque aunque lleves 20 años ejerciendo esa profesión, siempre serás ayudante de ese camarero fantasma al que estamos ayudando todos. Les hacían contratos de 15 a 20 horas semanales con una ampliación en verano de 25 horas, porque sabemos que vas a hacer el triple de horas que pone en tu contrato, pero esas 5 horas extra nos las vamos a ahorrar. Te pagamos la hora a unos 8 euros, la extra a unos 9, 10, pero a partir de 40 horas semanales no te pagamos las extra. Si tú tienes un contrato de 20 horas y por lo que sea, por una fiesta mayor, por un evento importante, acabas haciendo 50, esas 10 horas de más no te las van a pagar. No sé muy bien cuál es el respaldo legal detrás de esto, pero así lo hacían. No te las vamos a pagar, pero te las vamos a exigir, por supuesto, porque no puedes dejarnos tirados cuando más trabajo hay. En mi caso, el horario fluctuaba bastante, pero sí que es verdad que cuando llevaba más tiempo era un poco la veterana, porque en estos sitios la gente no dura ni 2 semanas. Así que la responsabilidad de abrir y cerrar recaía bastante en mí y en el resto de compañeros que llevaban más de 2 semanas trabajando. Por lo general se comprendía entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde y las 7 y media y lo que haga falta. Podía salir a las 11 de la noche como podía salir a las 2 de la mañana. Esto es algo que nunca se sabe. Mi contrato era de 22 horas, pero en hostelería, como os digo, las horas extra no son una opción. Se da por hecho que las vas a hacer. El resultado en días de mucho ajetreo podía ser un turno de 12 a 6 y de 7 a 2 de la mañana, más o menos. La conciliación es un mito woke y el derecho al descanso es una fantasía de los vagos, supongo. Después de esta experiencia extrasensorial que constituye trabajar todo el día y cobrar lo mínimo, decidí cambiar de restaurante. Empecé a trabajar en un local familiar lleno de hijos de la gran puta. Yo era la única camarera, pero decidí cambiar de trabajo porque ofrecía un turno de 30 horas semanales, intensivo y de lunes a viernes. Y yo, que vivía en la fantasía de tener una vida de persona normal, de tener fines de semana para descansar, noches para dormir, pues me hizo mucha ilusión y no me lo pensé. Todo iba muy bien si no tenemos en cuenta que yo era la única camarera, pero evidentemente seguía siendo ayudante de camarera. Dedicaba 2 horas cada mañana a la preparación de los menús de la semana, por lo que tampoco hacía funciones exclusivamente de camarera, y mi horario también era un poco confuso. Sí que la hora de entrada era fija, pero la hora de salida variaba. Hay que tener en cuenta que yo entré en este restaurante en invierno y estuve todo el verano. Evidentemente el nivel de trabajo no era el mismo en invierno que en verano. De todos modos, cuando decidieron contratarme por empresa, empezaron a cambiar las cosas, como de costumbre. Llegaron los favorcitos, que si puedes venir este fin de semana, que si puedes quedarte hasta más tarde, que si puedes hacer esto o lo otro, que si puedes hacer funciones de cocina también durante el turno, o sea, estar en cocina y estar en sala. Y llegó un punto en el que ya no eran favores. Tienes que venir este fin de semana, tienes que venir a este evento, tienes que hacer esto y lo otro, porque lo digo yo. Recuerdo un sábado en el que entré a trabajar a las 11 y recordemos que yo los fines de semana no trabajaba por contrato. Entras a las 11 de la mañana, sales al descanso a las 8 de la tarde, entras del descanso a las 8 y media y sales de trabajar, tu turno termina a las 2 de la mañana. No quiero ni pensar la de horas que supone un turno como este. Pero es que después el trabajo se extrapoló a otro tipo de eventos. La empresa decidió empezar a hacer caterings y en ningún momento se contempló mi disponibilidad. En ningún momento se contempló mi disponibilidad, de hecho, no se me preguntó. Estas cosas pasan si trabajas en una empresa familiar y la única que no es de la familia eres tú, que las cosas se hablan en casa y tú haces lo que ellos dicen. Un jueves entré a trabajar a las 10 y media, que era mi hora de entrada habitual, mi hora de entrada por contrato. Mi turno debería de haber acabado a las 4 y media, pero ese día estuvo movidito y el local cerró a las 5. Pero ojo, el local cerró a las 5. Mi turno no acabó ahí. Una vez cerrado el local empezamos a preparar el catering a toda prisa para irnos a un evento. Y claro, os recuerdo que yo era la única que no era de la familia. En entornos laborales ya hay roces de forma natural, pero tú imagínate si estás trabajando con tu padre y tu padre te dice con toda la tranquilidad del mundo que eres un inútil, cosa bastante de padre. Pues claro, una situación un poco incómoda para una persona que no es ningún miembro de esta familia y que está aguantando unos roces y unas cosas rarísimas. La cuestión es que cogimos la furgoneta y nos plantamos en el evento de ese día, una fiesta de pijos básicamente en un campo de golf, a las 6 de la tarde. Mi turno, recuerdo, empezó a las 10 y media. Pero es que todo este evento terminó a las 2 de la mañana.
Y no estaba en el mismo pueblo en el que yo trabajaba, estaba en un pueblo un poquito más alejado, por lo que yo llegué a mi coche que estaba aparcado delante del local para el que yo trabajaba a las 3 de la mañana. Al día siguiente abrí el restaurante a las 11 de la mañana. Como ya decía antes, no quiero pensar cuántas horas supone todo esto. Por este súper evento para el que mi participación fue asumida en todo momento, recibí un sobre con 80 euros. Y un momento, porque la cosa no acaba ahí. Durante meses estuve cobrando mi sueldo base, las horas extra no se me pagaron. A pesar de que las hacía casi todos los días desde que había empezado la primavera y casi todos los fines de semana. Se me discutió y se me echó en cara los fines de semana en los que yo me negué a ir a trabajar porque una vez más no figuraba en mi contrato y no me daba la real gana de estar trabajando toda la puta semana. Y ya explotó la Mari Morena. La encargada estaba embarazada y tenían la intención de cerrar el local durante un mes. Lo que a mí me vendieron es que me iban a pagar ese mes con las horas extra que yo había generado durante los 6 meses que no me las habían estado pagando. Tonta de mí, también es verdad, de haberme fiado. Pero bueno, con 19 años, pues una hace cosas que no tiene que hacer. Y cuando llegó el momento de hacerlo, evidentemente se plantaron con que no había hecho suficientes horas extra. Yo os voy a hacer un par de aclaraciones porque evidentemente yo hice un cálculo de las horas extra que estaba haciendo y aunque no me daba para pagarme el mes entero, sí me daba para pagarme una buena parte de este mes que querían cerrar. ¿Qué pasó? Que cerraron 2 semanas por vacaciones porque se fueron de viaje toda la familia a Portugal, no como yo que me quedé en mi puta casa, y decidieron descontar esas 2 semanas de vacaciones de mis horas extra en lugar de descontarlas de las vacaciones, que es lo que realmente estaban haciendo, ¿no? Vacaciones. Pues no, me las quitaron de mis horas extra. Y me ofrecieron 3 opciones. La primera, este mes no cobras. Sencillo, claro, conciso, ni un duro. La segunda, te pagamos el mes entero, pero nos lo debes en horas extra. Y la tercera, te pagamos la mitad del mes que ni siquiera te da para pagar el alquiler, pero también nos lo debes en horas extra, como si no me debieran ellos dinero a mí ya. Básicamente cerramos porque la niña trae bombo y tú esperas comiendo piedras y chupando musgo hasta que nosotros decidamos volver a abrir para poder seguir explotándote y sin pagarte ni una puta hora extra como hemos estado haciendo hasta ahora, que nos ha resultado muy cómodo. Evidentemente les mandé a la mierda y les dije que me arreglaran los papeles del paro e incluso pensé en poner una denuncia, pero al final no lo hice porque una es clase obrera pero tiene que comer y pagar el alquiler y se ve obligada a negociar para solucionar estas cosas. Como veis, esta es solo mi experiencia personal, pero os podéis hacer una idea de las cosas que pueden llegar a pasar en entornos tan poco controlados, tan abusivos y tan fuera de la ley laboral, básicamente. Los empresarios se ríen de los trabajadores como les da la gana. Y esto es porque son conscientes de que son 2 tipos de personas. Como os decía al principio, son aquellos que se ven obligados a trabajar de camarero porque no encuentran otra cosa, porque es lo único que pueden compaginar con su vida o con lo que quiera que estén haciendo, o porque se tienen que dejar pisotear para llegar a fin de mes. Hacer turnos partidos que ocupan todo el día porque una media jornada hostelera no da ni para empezar a pensar en un alquiler. Y que están allí porque una vez te encasillan como camarero es muy difícil que te escuchen en cualquier otro sitio. Y el segundo tipo de personas son chavales que están allí pero que realmente no lo necesitan. Son gente joven que trabaja para sacarse un dinerito, para sus caprichos, sus fiestas, sus cosas de gente joven. Y que sus padres les han metido a trabajar para que espabilen un poquito. Personas que no están independizadas ni planean independizarse en un futuro próximo, que no tienen un alquiler o unos gastos reales de los que hacerse cargo. Y estas son las personas que no duran ni 2 semanas en los trabajos. Porque nadie que no tenga la necesidad va a aguantar un entorno de mierda como ese. La diferencia es que ahora la juventud tiene otra perspectiva. La mayoría de nosotros no está dispuesta a dejarse explotar ni aunque la necesidad sea grande. Principalmente porque ni dejándote explotar llegas a fin de mes. La hostelería es un sector abusivo, humillante y alienante, que nos priva de tiempo, salud y autonomía económica. Y genuinamente creo que si vuelvo a escuchar a un hostelero lloriqueando porque no encuentra trabajadores a los que humillar y explotar, a mí me va a reventar algo por dentro. Y a todo esto no he querido abordar ni lo más mínimo el problema del turismo en este vídeo porque podría estar con la cámara encendida hasta el año que viene. La juventud de ahora está despertando y no hay nada que dé más miedo al cacique que un obrero con criterio y decisión. No somos sirvientes ni esclavos de nadie. No debemos nada a las empresas para las que trabajamos y no debemos nada a la gente que nos contrata. De hecho, son ellos los que nos deben absolutamente todo a nosotros. Sin el obrero, sin el trabajador, la empresa no es nada. Nada funciona si tú no estás ahí.
Así que ahora es su momento de moquear, diciendo que no encuentran trabajadores, y es nuestro momento de exigir condiciones dignas, de poner límites y barreras inquebrantables que protejan nuestros derechos, y de mandar a la mierda a todos los desgraciados que pretenden lucrarse robándonos nuestro tiempo y nuestra capacidad de formar una vida. La necesidad apremia, sí, pero tu integridad y tu libertad no tienen precio. Dicho todo esto, cerrando el momento de intensidad, me voy a poner a pintar la figurita, como de costumbre, como ya sabréis, mis fieles seguidores, mi novio y mi unidad de amiga, y ahora Bunga, un chavalín muy majo que me ha empezado a seguir. Gracias, Bunga, si estás viendo esto, te lo agradezco un montón. Voy a pintar el muñequito a cámara rápida, como de costumbre, musiquita, no sé qué, tiqui, 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 y ya luego me despido, ¿vale? Enfádate, obrero, enfádate. Es tu momento de enfadarte, no te dejes engañar, no te dejes pisar, enfádate, que es lo que hay que hacer. Como la calidad de mis pinturitas es reducida, lo que voy a hacer es darle una primera capa con pintura acrílica y cuando se seque le daré detallitos con los rotuladores acrílicos que utilicé en el vídeo anterior y van de puta madre. Pues ya estaría, os voy a dejar la foto porque aquí ahora mismo la tengo con la primera capita de pintura, pero hay que darle los detalles que os comentaba. Entonces os dejaré la fotito por aquí y he decidido que el hecho de que la muñeca esté que se cae a trozos, completamente a piezas separadas, que se aguanta de milagro, es una representación artística del estado físico y emocional en el que te deja un turno de 14 horas de camarera. Así que nada, dame un like si te ha gustado, suscríbete si te ha caído bien y dime qué piensas en los comentarios. Muchas gracias por verme y hasta la semana que viene.